Manual Médico Misionero de Elena Harmon de White. La obra médico-misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual ha de hallar entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo. Los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica, pues han de aprender a atender las necesidades tanto del alma como del cuerpo. La abnegación más acrisolada han de mostrar nuestros obreros mientras vayan a dar tratamientos a los enfermos, con el conocimiento y la experiencia ganados en la obra práctica. Al ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos corazones, serán alcanzados muchos que de otra manera nunca habrían oído el mensaje evangélico. Ministerio de la Bondad 129. Sección 1. Origen, propósito y futuro. Capítulo 1. Porque la obra médico-misionera y el mensaje de salud fue dado a la iglesia remanente, que lo hace tan importante para la vida del pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, y para un mundo al borde la destrucción. He aquí la gran comisión ante nosotros: ir a todo el mundo con el Evangelio. Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. Que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. El mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a todos a consagrar a su Dios cuanto tienen y cuantos son. Recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera. De todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de ayuda. Debiéramos sentir ahora la responsabilidad de trabajar con intenso fervor para impartir a otros las verdades que Dios ha dado para este tiempo. No podemos excedernos en nuestro fervor. Ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual, pero ¿cuánto durará? Tan solo un poco. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo, la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba de los hombres. Si se hubiera realizado un esfuerzo diligente en la obra de dar a conocer la verdad para este tiempo a las ciudades que todavía no fueron amonestadas, no serían tan impenitentes como lo son. Por la luz que me ha sido dada, sé que podríamos tener hoy millares más regocijándose en la verdad si la obra hubiera sido propulsada, como lo demandaba la situación en muchos ramos de la actividad agresiva. No tenemos tiempo que perder, el fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y a siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en tal presentación de la verdad en el tiempo actual, pero ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poco. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo,
la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente en forma descollante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder. He aquí el problema básico: cómo alcanzar a la gente y ganar su confianza. El verdadero ministerio consiste en llegar a todas las gentes, cualquiera que sea su situación o condición, y ayudarlas de toda forma posible. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen, suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. El plan de Dios consiste en llegar primero al corazón. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Cristo ya ha resuelto este problema básico. Valiéndose de métodos peculiares, lograba aliviar a los tristes y afligidos. Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. ¿Cómo resolvió Cristo el problema? Supliendo alivio a las necesidades de otros. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Vino para darle salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. En el curso de su ministerio dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Derramaba vida y gozo por todas partes. Qué vida atareada era la suya. Por doquiera iba, llevaba la bendición. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Así como rastreamos el curso de una corriente de agua por la línea de viviente verdor que produce, de la misma manera Cristo podía ser visto en los actos de misericordia que marcaban su sendero a cada paso. Doquiera iba, brotaba la salud y la alegría lo seguía donde quiera que él pasaba. ¿Debemos emplear sus métodos? Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanzas e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Y si queréis acercaros a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Obtendremos mucha instrucción para nuestra obra,
de un estudio de los métodos de trabajo de Cristo y de su manera de encontrarse con la gente. Haced de la obra de Cristo vuestro ejemplo. Ninguno que se allegó a él en busca de simpatía se sintió chasqueado. Cristo está delante de nosotros como un hombre modelo, el gran médico misionero, un ejemplo para todos los que vendrían después. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros debemos presentar al mundo? Hemos de hacer la misma obra que el gran médico misionero emprendió en nuestro beneficio. Hemos de seguir el sendero del sacrificio desinteresado que Cristo transitió. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó para los dolientes y pecaminosos. Preguntáis, hermanos y hermanas, ¿qué modelo copiaremos? No os indico a hombres grandes y buenos, sino al Redentor del mundo. Si queréis tener el verdadero espíritu misionero, debéis ser dominados por el amor de Cristo. Debéis mirar al autor y consumador de nuestra fe, estudiar su carácter, cultivar su espíritu de mansedumbre y humildad y andar en sus pisadas. El divino mandato no necesita reforma. La senda de Cristo es la verdad. De la verdad presente no necesita mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Simpatizó con los cansados, agobiados y oprimidos, alimentó a los hambrientos y sanó a los enfermos. Anduvo constantemente haciendo bienes. Mediante el bien que hacía con sus palabras amables y actos bondadosos, interpretaba el Evangelio a los hombres. La verdadera interpretación del Evangelio es la unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, tal como Cristo la realizó. Dios llama a miles a trabajar para Él, no para predicar a los que conocen la verdad para este tiempo, sino para amonestar a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Trabajad con un corazón lleno de un ferviente anhelo por las almas. Haced la obra médico misionera, así tendréis acceso al corazón de la gente y se preparará el camino para una más decidida proclamación de la verdad. La obra médico misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual ha de hallar entrada en muchos lugares la verdad para este tiempo. Los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica, pues han de aprender a atender las necesidades tanto del alma como del cuerpo. La abnegación más acrisolada han de mostrar nuestros obreros mientras vayan a dar testimonios a los enfermos. Con el conocimiento y la experiencia ganados en la obra práctica, al ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos corazones, serán alcanzados muchos que de otra manera nunca habrían oído el mensaje evangélico. En esta parábola del buen samaritano se saca a luz un principio que todos los que siguen a Cristo debieran adoptar: suplir primero las necesidades temporales de los menesterosos, aliviad sus menesteres y sufrimientos físicos, y luego hallaréis abierta la puerta del corazón, donde podréis implantar las buenas semillas de virtud y religión. ¿No os encomendó Jesús solo llevar el Evangelio?
No, Él nos pidió que ministráramos a los enfermos y necesitados. Cuando el Salvador dijo, id y doctrinad a todos los gentiles, dijo también, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La promesa es tan abarcante como el mandato, no porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente. El Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creyeren. Tal es el privilegio de los hijos de Dios y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener como apoyo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos, y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder, ¿y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos como ahora, como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, lavóse y volvió viendo. Juan capítulo 5, versículo 14. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales, aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 5, versículo 14. Así enseñó a los que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. Y debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud.
Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo y únicamente participando en este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id, doctrinar a todas las naciones, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. ¿Se refiere esta obra solamente a la sanidad de enfermedades? También se refiere a la obra de educar para una vida de obediencia. Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera, pero Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración si su nombre puede ser glorificado por ello. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos, deben tener una comprensión de su propia estructura física, para que junto con el salmista puedan exclamar: Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Salmo 139, versículo 14. Siempre deben tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Los presuntuosos que dicen: el Señor me ha sanado, no tengo necesidad de restringir mi alimentación, puedo comer y beber según me plazca, necesitarán muy pronto en su cuerpo y en su alma el poder sanador de Dios. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo.
obedeced a la orden que Cristo daba después de sus curaciones, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. El apetito no debe ser nuestro Dios. Siendo que vivimos tan cerca del tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿tenemos tiempo para hacer esta obra? Debemos hacerla para prepararnos para su venida. Dios ha mostrado que la reforma pro salud está tan relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. En ninguna parte ha de encontrarse una causa tan grande de degeneración física y moral como el descuido de este importante tema. Los que complacen su apetito y su pasión y cierran los ojos a la luz por temor de ver complacencias pecaminosas que no están dispuestos a abandonar, son culpables delante de Dios. Debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse, como para preservar la salud. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado de infringir las leyes de la naturaleza. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu por la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Usted ha tropezado contra la reforma pro salud. ¿A usted le parece que es un apéndice innecesario de la verdad? No es así, es parte de la verdad. Tiene usted delante una obra que lo afectará más de cerca y que llegará a ser más decisiva que cualquier otra cosa que haya sido dirigida a usted. Usted está tropezando precisamente sobre la verdad misma que el cielo ha colocado en su camino para hacer el progreso menos difícil. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que pueda oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de Él como un pueblo perfecto. Si el hombre aprecia la luz que Dios en su misericordia le da sobre la reforma pro salud, puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. ¿Cuáles deben ser los principios de vida saludable en nuestro mensaje al mundo? ¿Qué debe ser tan cercano como el brazo es al cuerpo? La reforma pro salud, según me fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel y se halla tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Vi que como pueblo debemos hacer progresos en esta gran obra. Los ministros y los miembros de la iglesia deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor
del tercer ángel. Tienen una obra que realizar en favor de sí mismos, que no pueden dejar que Dios haga en lugar de ellos. Él les ha dejado esta obra a ellos para que la hagan. Es una obra individual. Una persona no puede hacerla por otra. La Reforma Pro Salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel, en perfecta y completa unidad con el ministerio evangélico. La obra de la Reforma Pro Salud revelará su poder divino bajo la influencia del Evangelio. Se realizarán grandes reformas por medio de la obra médico-misionera. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la Reforma Pro Salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Puedo ver que la providencia de Dios, la obra médico-misionera, ha de ser una gran cuña de entrada por medio de la cual puede ser alcanzada el alma enferma. El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia de todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. El Señor se propone que el gran tema de la Reforma Pro Salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar, pues es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Conviene que al presentar la verdad a los que no creyentes, se presenten primero algunos temas de los cuales ellos puedan estar de acuerdo. Los principios de la salud y temperancia apelarán a su juicio y podremos en estos temas llevarlos a entender las verdades del cuarto mandamiento. Cuando se le dirige en forma de vida la obra en pros de la salud, es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, la Reforma Pro Salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá el cuerpo. ¿Existe otra razón por la que debemos proclamar el mensaje pro salud en estos tiempos? Sí, es una parte importante en el gran conflicto y se refiere a la obediencia de las leyes de Dios. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora.
Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y al ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud física, peca contra Dios. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres, que a sabiendas unos o por ignorancia muchos viven violando las leyes que Él estableció, pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. No se nos puede recordar muy a menudo que la salud no depende de la probabilidad, es el resultado de la obediencia a la ley. El progreso de la reforma depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental. La base de toda reforma es la ley de Dios. Debemos presentar de una manera clara y distinta la necesidad de obedecer esta ley. Sus principios deben mantenerse ante el pueblo. Me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está al cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. Aunque la reforma pro salud no es el mensaje del tercer ángel, se halla estrechamente relacionada con él.
Los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma pro salud. Es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos y debe tener un lugar prominente. Satanás y sus agentes están tratando de obstaculizar esta obra de reforma y harán todo lo que puedan para afligir con perplejidades y cargas a los que se empeñan en ella de todo corazón. Sin embargo, nadie debe desanimarse por esto o cesar en sus esfuerzos por esa razón. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. Tenemos que habérnosla con enemigos invisibles. Ángeles malignos luchan por dominar a todo ser humano. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir al mal. Esto aumenta el peligro del fracaso y de la derrota.